Cuando llevamos nómina, tenemos que tener registro fidedigno de lo que estamos pagando, a quién se lo estamos pagando, cómo se le está pagando. Hoy en día, por ejemplo, está la figura de la transferencia o el pago móvil, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pago móvil? Comparado con la transferencia, la comisión es más alta, ¿cierto? Eso es un gasto financiero que muchas veces la gente no ve, incluso nosotros mismos a nivel de persona natural. Entonces veía un post por allí en Instagram que además de eso. Trata de tener la posibilidad de hacer transferencia porque la comisión de transferencia es menor. Hay empresas, hay sitios, yo fui. Sí, pero en la medida de lo posible, lo físico. Yo fui a la Galería Plaza, allá en Maracaibo, y andaba con el chamo y íbamos a comprar una camisa. Entonces, cuando le digo al muchacho, yo saco mi tarjeta de débito porque no hace pago móvil. Mentira, yo no regaba la tarjeta mía, sino sacaba plata en el dinero de quien pagué. Entonces yo le digo, oye, tengo los datos aquí, o sea, no manejo, tengo en cuenta los míos, tengo para pagarte con. Fui a otra tienda donde sí tenían un punto y pasé el punto que ahí pagando pago móvil, tengo que dejar. En un momento dado, tiene que, ese es un gasto que en la medida que uno trate de minimizarlo, pues que desde el punto de vista mejor el pago por la tarjeta, pero hay negocios que no lo tienen, empezando, esos son negocios pequeños ahí en la realidad casa, de forma adecuada. Entonces, si yo llevo mi nómina organizada, si yo tengo todo al día, fíjense que incluso a nivel de ley hay un libro de vacaciones que tiene el presidente que llevar. Hay un libro de hay que llevar cuando la paquete. Voy a buscar información porque la verdad que no lo tengo fresca en la mente. Sí está vigente lo del límite de 10 horas por semana. Todavía no lo han quitado. Entonces hay empleados, hay gente que trabaja más de eso. Sí, pero muchas empresas saltan ese procedimiento de... Sí, estos son tantos que de verdad. Varias horas eso también tiene cuántas están permitidas por trabajar de salud. Como son las empresas grandes. Una hora, Donde yo trabajaba, y a veces con producciones también. Produce una empresa que no paga. Produce trabaja 24 horas y siempre tiene que tener personal ahí. Esos hornos que trabajan a alta temperatura, pues no lo pagan, de hecho. Es así. ¿Será por eso que ustedes están en curso de para poder? Es que es lo más lógico. Si yo tengo 24 horas, ¿verdad? Y pongo 3 turnos de 8 horas, el que me trabaja el primer turno se va fresco para su casa. Pero si yo lo dejo 2 turnos, tiene 16 horas. Se va a descansar los otros. Entonces, no, yo prefiero meter uno. Yo tengo el papá de un amigo, un hermano para mí, que trabaja su vida y produce. Y cuando ese señor dormía, o sea, trabajaba de noche y dormía de día, nos subíamos para allá, al muchacho al fin no hacía bulla y la esposa siempre estaba celosa con él. No hagas bulla, tu papá está durmiendo para que descanse. Entonces trabajaba de noche y de día. Bueno, y actualmente en la empresa donde yo trabajo, las escuelas técnicas, actualmente se cancela, ya eso de una de las personas de 25 años. Entonces, ha pasado por varios procesos y actualmente calculamos las horas de los obreros y los pasantes.
esto, ¿verdad? Que rompe el esquema de la ley, pero que es la realidad de mucha gente. Calculó eso, nada que ver con eso. Pero en mi servicio tuvo que llegar a un convenio. El horario, no media hora. Entonces, cuando viene a sacar la cuenta, un mantenimiento de media hora, toda la semana de trabajo. Una realidad, pero es así, debería ser así, manejarlo en ese instante. Siempre lo que sea mejor, no te lo pueden cuestionar. Ahora sí, por debajo de la ley, ahí sí. Pero 2.5, si yo divido 130 bolívares, por favor, en el diario, ¿cuánto me da? Nada. Mejor no lo puedo decir. Pero es que se habla de que muchas empresas rompen la ley o abusan. Es porque pagan sobre la legalidad. Porque donde yo trabajaba, ahí se trabaja sábado y domingo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú entras en la empresa, te dice la empresa trabaja hasta los sábados. Claro, se te paga los sábados, hasta el momento que yo trabajo se paga $15 el sábado, 25 dólares el domingo. El domingo era opcional, pero era obligado. ¿En qué sentido? En que si la empresa te solicitaba y tú no ibas a trabajar, no podías ir a trabajar cuando necesitaras. O sea, ya estaba totalmente exacto. Y hoy exactamente. Entonces, uno prefería obviamente ganarse hasta $40 semanal, nada más con sábado y domingo, que falta. Claro. Y en la semana, 2 horas extra eran $5. Imagínense, a veces uno llegaba hasta $720 nada más en la semana. A mí la colegio Sí, o sea. En la empresa donde yo trabajo, yo trabajo con el y ellos trabajan de 6 a 2, de 10 y ahí dice que se queda exactamente. Hay gente que trabaja alrededor del turno, donde trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche y ellos lo pagan a 11 de la noche. O sea, eso lo pagan, igual que la organización, así que yo Depende también de la organización de la empresa. sí, claro. Yo siempre voy a ser defensor del descanso. El descanso es sagrado. Cuando uno tiene 20 años, por la edad tuya, no sé qué edad tienes, joven, esa jornada del sábado y domingo es fuerte, pero tú la aguantas. Pero pasando el tiempo, eso te va a pasar factura. Trabajé hace 6 años sin salir de vacaciones. Poco faltaba tener que ser algo extremo con mis hijos. Vida social. Cero. Normalmente las empresas o los mayores que yo estoy llevando un tiempo compensatorio, porque no es compensatorio, eso porque normalmente por legalidad creo que tienen un día de descanso Sí. y normalmente las oportunidades de esos días de descanso también trabajar, pero entonces tus días de compensatorio los agarran para una emergencia, pero no te son descansos que no te van a descontar. Prefieren agarrar días de compensatorio que perder el día de trabajo para el descanso. Ese, por ejemplo, la vacación, es otro tema que todo el mundo tocar aquí. La vacación, la gente dice, ¿para qué no voy a hacer de vacaciones? Mi casa lo que voy a gastar más. Págame y sigo trabajando. Tú puedes acomodar hasta 13 ley. Ese es un error porque la empresa no puede pagarte sin que tú las ejecutes. No debe pagar. Y si tú se la reclamas y mañana así tengo Te la tienen que volver a cancelar. Entonces, eso es tirar dinero con saco roto. Le digo a la gente, usted le saca de vacaciones, que se va de vacaciones. Regresa. Mire pero es que gasto mucho. Y si no te quieres ir, te las cancelan Y porque te ganabas las bien, vayas a disfrutar. ganabas bien. Sí. Es que uno no se iba de vacaciones más que todo por el fin de semana y los bonos. Porque si tú te ibas de vacaciones, obviamente no vengas. O sea, cuando te hablo de bono y fin de semana, todo es pagado en divisa. Entonces, obviamente eso te amarra. Cuando tú te vas de vacaciones, no tienes los fines de semana, te quitan el bono porque no estás yendo a trabajar y prácticamente lo único que te daban era la semana doble.
Si ganas $20, te dan $20. Si ganas $40 de vacaciones, si te fueras hasta 60 días. Porque antes yo sabía que me tocaba mis vacaciones, me faltaba un mes para cumplir los 6 años. Me tocaba, yo no sé cuál que me tocaban 45 días de vacaciones. No sé cómo la calculé. Pero eso era lo que me tocaba y me iban a dar, creo que era $114. Por todo eso fue cuando se imagínate lo que yo fuese ganado trabajando, ¿sabes? Era como que te sueldo por algo que y eso fue lo que me pasó a mí. Ellos me ofrecieron 3.800 en bolívares y ¿qué? 3.800 en bolívares y 1.000 en divisas. Pero como yo hice el reclamo, le dije que bajara el jefe y quien sea decirme realmente cuál era mi motivo de despido, porque obviamente no coincidía con lo que realmente la realidad. El abogado lo que hizo fue que me dijo, vamos a pagarte todo en divisa. Yo le dije, sí, pero no me vas a dar eso. Yo mínimo te voy a aceptar seguido. Por 6 años. Llegamos a 5.800. Eso fue el año pasado en septiembre. O sea, que si no te fueran despedidos, aún siguieras allí. Sí. Claro, porque es que yo, o sea, de verdad que no tengo ninguna queja de mi trabajo, aparte de que la gente mala siempre hay en todos lados. Pero tengo todas mis cosas, porque yo no puedo decir que no sacaba nada de esa empresa. Yo tengo mis electrodomésticos, tengo carro, tenemos salud. Claro. Ahí el detalle era que el patrón no quería ya cortar relación. Sí, porque están implementando eso de que las personas que tienen mucho tiempo de vida laboral dentro de la empresa. Te genera un pasivo laboral importante de que te vayas, que a la larga es mentira, porque si te están entregando el 75% todo diciembre, la empresa queda con un salto a favor, pero el tiempo lo quiere. Disculpe, una pregunta, hablando de eso. ¿Sabe que cuando usted lo liquida, ¿verdad? Y lo reenganchan en una empresa, ¿cuánto es el plazo que tiene que pasar según la ley? Mínimo 3 meses. Entonces, Para que no haya continuidad laboral. no, yo lo digo porque, o sea, hay una empresa donde te liquidan todos los diciembre, o sea, te botan y en enero te vuelven a reenganchar como para no generar antigüedad con los trabajadores, como que a la hora de votar, así tengas 20 años, no Bueno, te... pero es cuestión de estilo, porque igualito, si yo no te voto, pero te pago el 75% en enero cuando llegue, o sea, Empiezas a generar... Porque no me ganan en su edad, pero pues nada más igual por eso que tienes que aceptar para pagar ingresos nuevamente, ahí hay más gastos. ¿Y con cuánto nos haces? ¿Cada cuánto? sí, Para mí eso es más gasto. Si me hacen todo el mundo Era lo que usted comentaba hace un momento de que no, pero empiezas a contratar por 3 meses, lo van a ¿qué le genera eso? Gasto por lo que porque tiene si le da uniforme, si le da cosas, si le da... Es para otra el que seguro social tiene que encargarlo, pues, es improductivo, es ilógico, pero la gente lo sigue haciendo. Lamentablemente. Soy auxiliar administrativo, pero trabajo con... Ya no tiene ningún tipo de beneficio. Claro, sí, recibo comunicación en la oficina. O sea, te convives al día. Lo que te ganaste en este año 2016, Eso es lo que claro. llega diciembre, segundo No, o sea, ellos siguen, pero eso, de años, te dan una cierta, ¿no? 15 días. Si tengo ciertos beneficios, por lo menos allá de lo que es una empresa de plástico, sí, recibo muchos beneficios, o sea, recibo los beneficios, pues, claro. Claro, porque fíjense, hay algo importante que hay que entender. Yo tuve la oportunidad de trabajar en recursos humanos mucho tiempo en mi vida. Y hay empleados, o sea, personas, pues, seres humanos que se van por el sueldo.
Si a mí me pagaban 100 y me ofrecían 300, me iba. Yo le decía, y el resto de beneficios, o sea, que la seguridad social, tienes un HCM, por lo menos el HCM era básico. Hoy en día la mayoría de empresas no lo quieren dar. Si tienes un HCM, si tienes una caja de ahorro, si tienes unas primas por especialización, si es una empresa que a lo mejor el salario puede ser menor, pero esto me compensa a que irme a ganar un salario grandote, pero no tengo nada de esto. Porque a la hora de que se me enferme alguien, yo mismo soy el que tengo que sustentar con un HCM. Entonces, esos son elementos que tú tienes que ponderar y decir, oye, me conviene quedarme aquí o no. Claro, siempre con el escenario de mejorar. Igual que las empresas que trabajan con productos de diario, pues. En la empresa donde yo trabajo tenemos un sal de algo. Y entonces nosotros nos daban nuestro combo de cosméticos mensual. Anteriormente era mensual la comida, después se fue a trimestral, nos daban un bulto de harina, un bulto de pasta, un bulto de mayonesa, o sea, todo. Yo muy poco compraba comida más que todo salado y de verdura. Y, o sea, la gente dice, sí, pero es que te matan todos los fines, pero no me falta nada. Y estoy construyendo mi futuro, porque de que me vale a mí irme por otro lugar a trabajar lunes a viernes que no me da sino para comer. Cuando tengo 60 años voy a seguir trabajando porque nunca pude comprar una casa, nunca pude comprar una nevera, entonces no es la idea tampoco. Claro. Hay muchos jóvenes que solamente piensan en irse a rumbear los fines de semana, el fin de semana por la playa, y eso no es así, pero tiene que pensar también en la juventud. Es un caso típico para mucha gente común. Piensa en el momento y como tú dices, no es abierto, ya valió la pena. Tienes tu cosa como tú dices. Claro. En mi caso, por ejemplo, tengo que tomo cosas porque yo entiendo, o todos entendemos que el sueldo de nosotros está, digamos, dolarizado, pero acaba la tasa del mes que no. Y de hecho, todos los meses en el universo, por lo menos, un sueldo diferente. Cuando nos pasan el recibo por nosotros nos pasan el electrónico, el sueldo cambia todos los meses. Y resulta que coincide con la tasa del dólar, por ejemplo, va a ser $160 mensual. Y mensualmente me dan $160. Pero cuando pregunto a la nómina para validar esto, ya no es mi sueldo porque quiero saber, en base al dólar, cuánto es el porque es bolívar. O sea, eso me da a entender a mí que cuando ellos quieren me congelan el monto, por ejemplo, no sé, 40.000 bolívares, y se quedan ahí por la eternidad. Pero en Venezuela la jornada es de 8 horas, o sea, lo normal. ¿Qué pasa con la ley? La ley establece, ¿verdad?, que yo iba a un libro de horas extras, o sea, y de hecho, en un momento dado lo limitaba. En un momento dado, no recuerdo exactamente la providencia, que decía que las horas extras por semana no podían superar las 10 horas. Entonces pasaba mucho eso, que las empresas trabajaban más horas, pero te pagaban 10, porque era la que podía reportar ante el Ministerio de Trabajo. O sea, eso es inadecuado. La jornada de 8 horas, ¿verdad?, desde el punto de vista diurno, que sea, por ejemplo, en el momento ahora para hablar de eso, la jornada, la ley venezolana dice que desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche la jornada es diurna. De 5 a 7 es diurna. A las 5 no salió el sol y a las 7 el sol no está, pero es diurno. Todo lo que trabaja es diurno. De las 7 de la noche en adelante hasta las 5 de la mañana es nocturna. ¿Qué pasa con la jornada nocturna? La ley habla del recargo del 30%, ¿verdad? Y es que debería ser así, porque imagínense que el sueño, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos hechos biológicamente hablando para transitar en el día y descansar durante la noche. Pero cuando un trabajador labora de noche, entregando gran parte de su bienestar a la empresa. Entonces, no lo va a remunerar igual por el tiempo por la noche. Jornadas mixtas, sí. Jornadas mixtas tienen 7 horas y media. La diurna tiene 8 horas, la nocturna tiene 7, una hora menos. La ley dice que la jornada nocturna debe ser de 7 horas. En el caso de los vigilantes, ¿verdad?, no se cumple, porque obviamente la empresa no va. En vez de tener durante las horas del día 3 vigilantes de 8 horas, él quiere tener 2 de 12 horas, con 2 vigilantes de 6 a 6 de la tarde y a las 6 de la tarde entre a 1 hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Y es tremendo. No es gente per se, pero está allí. Entonces, uno escucha de jornadas en otros países, ¿verdad?, para la cantidad de venezolanos que han salido, que trabajan hasta 14 y 16 horas diarias. Wow. Y también hay, aquí en tu hay una charcutería, bueno, no nada más,
troncal. Ellos entran a las 8 de la mañana o 7 de la mañana y salen hasta las 10 de la noche. Claro, cuando uno le dimensiona el sueldo por la necesidad, como dice, por la necesidad de las personas, uno dice, voy a trabajar más, pero voy a ganar más que el resto. Pero por un solo día libre, trabajar 16 horas al día, que no termino de llegar a tu casa, porque tienes que volver a levantar, yo pienso que debe haber un rango o algo en la ley que obligue a cierta estipulación. Claro, no es mejor tener 3 turnos, por ejemplo, esa carnicería, trabajar hasta el mediodía, Por lo menos debería tener dos por lo menos 2, exacto. Correcto. Entonces, todo eso, ¿verdad?, influye en el rendimiento del trabajador. Ese trabajador prácticamente menos se va a enfermar. Y por ejemplo, en una carnicería yo considero que es un oficio bastante especializado. Yo no iría a buscar trabajo para desmontar carne, no lo sé hacer. Y el peligro que corre, ¿verdad?, trabajando con la sierra, o sea, un trabajo que cuando tú consigues a alguien que lo hace, tienes que cuidarlo, tienes que tratar de tener horarios de descanso. Fíjense en Japón, ¿verdad? En Japón hay, incluso después de la hora del almuerzo, ¿verdad?, hay espacio para que el trabajador vaya a descansar. Ahí utilizan lo que llaman aromaterapia, con estos olores cítricos. Por lo menos dice que el olor de limón te mantiene la mente activa, ¿verdad? Porque ¿qué pasa normalmente cuando uno come? Tiende muchas veces a estar como en reposo el cuerpo, ¿verdad? Algunos dicen, oye, estoy como con ganas de echar un sueñito, vamos a dormir en el trabajo. Pero esa parte del descanso tiene que ser, incluso la actividad física. ¿Cuántos problemas hay hoy en día de circulación en las piernas? Porque nos sentamos en una oficina, pero no, estás sentadito todo el día, 8 horas ahí sentado, guapo, te levantas, la circulación no es igual. Ay, que hay empresas que últimamente te dan 15 minutos para comer, o comes y vuelves a entrar. Sí, o sea, Y te quedas comer mientras tanto. por lo menos media hora para almorzar, es muy poquito. Muy poquito. Yo he visto gente que come, está ahí en la taquilla y sigue. No, o sea, no todo el cuerpo no todo el tiempo está igual. Entonces, yo guardo un problema. Tiene Muchas cosas que se han perdido. Sí. Entonces, bueno, todo eso que te lleve, ¿verdad?, como les dije, se le va a enviar en un contenido ahora para que usted lo tenga, y es importante manejar esa parte. ¿Qué pasa cuando yo tengo un control adecuado de la nómina, genero transparencia, ¿verdad? Y eso, todos los casos que ustedes nombraron, ¿verdad?, ¿qué dejan? Malestar. Pero si a mí como trabajador me dan mi recibo, donde me detallan bien lo que yo gano, y el día que yo me vaya me hacen mi liquidación por eso que yo ganaba y no por el mínimo, tengo mejor posición mientras consigo otro trabajo. Porque uno está donde uno se siente bien. O sea, si tú como empresa no puedes pagar más de $200, por ejemplo, quincenales, tú le dices a tu personal, mire, yo te puedo pagar ahorita esto, si nos va bien, si lo vamos a mejorar, yo te puedo incrementar el sueldo, pero al momento lo tengo, lo más lo dejo, la persona lo decide, si me gusta o no me gusta, me quedo o no me quedo, pero del resto, o sea, es jugar con la necesidad del otro, contra esa parte ahí de forma adecuada. Salario normal, ¿conocen el término? ¿Qué es salario normal? ¿Por qué se llama normal? Y es que hay salario normal. Nos preguntamos. ¿Qué piensan? ¿Y el salario base? Salario base. Así se llama. Estipulado por ley. Ajá. Es que está estipulado por ley. La ley habla de los dos, o sea, habla del normal y habla del integral, pero por lo menos cuando uno dice, mira, ¿qué normalmente le pregunta a uno cuando llega a un trabajo, cuando le dicen, tú vas a ganar tanto? Sí. Si me dicen que voy a ganar, Tu sueldo va a ser tanto y todo lo tanto. entonces, si yo sé que mensualmente o semanalmente o quincenalmente voy a ganar, por ejemplo, $100. Si yo divido $100 entre 15 días, sé cuánto me gano por día. Ese es mi salario normal, el básico, ¿verdad? El de ley. Hay un salario que se llama integral, que se utiliza para calcular los beneficios adicionales que tenga la persona. Pero ese salario normal dice y cumple con tres características. Regularmente él lo percibo de forma permanente y
periódico. Esa periodicidad puede ser mensual, bimensual, publicarse anual, quincenal. Entonces, ese salario normal, cuando uno hace una liquidación de prestaciones sociales, por ejemplo, ¿han tenido la oportunidad de alguna vez hacer un cálculo de prestaciones sociales ustedes? ¿No? Okay. ¿Han visto cuando les han liquidado, que han tenido experiencia de trabajo? Ajá. ¿Se han percatado que, por ejemplo, le pagan prestación de antigüedad, vacaciones, y, por ejemplo, el salario que usan para pagar las utilidades es distinto? El salario para pagar las utilidades, según la ley venezolana, es el salario normal, ese que está ahí, es básico. Mientras que todo lo demás se debe pagar con salario integral. Eso. Lo único que se paga basado en el salario normal son las utilidades. Sí, normalmente. Lo único. Porque no se incluye, porque hay algo que se llama el impuesto de prestaciones sociales, ¿verdad? Que se incluye para generar el salario que se va a entregar por beneficio de prestaciones sociales. Y ahí se incrementa. Y se debe incrementar también con las horas extras, con todo lo que el trabajador acumule. Pero ¿cómo lo hacen ahorita en Venezuela? Normalmente pagan con la alícuota de prestaciones sociales y con la alícuota del bono vacacional, de la vacación, solamente. Y eso genera un diferencial. Pero no es la idea, o sea, no debería ser así, debería ser con todo lo que la persona promedia a lo largo de ese tiempo. Es lo ideal. Ahí está, salario normal, remuneración del campo del trabajador para ahora, como regularidad permanente, con la prestación de su servicio. Queda importante estudio del libro de las prestaciones de carácter accidental, habilidades, recursos sociales, que aplica y considere que no tiene carácter salarial. Para la estimación del salario normal, una proporción de los producirá el precio de un salario básico, pocas palabras, sin ¿cuáles son las percepciones determinadas que pueden recibir? Plaqueta, conjunto, tiempo de laborado, condiciones, prima y gratificación. El bono vacacional, ¿cuánto se da hoy en día? 15 días de salario normal, a un día de salario por cada año de servicio prestado, hasta un máximo de 30 días. Si una persona tiene, o sea, en los primeros 15 años de una empresa, va a tener derecho a 15 días por el primer año y un día adicional, son 16. En el segundo año 15 más 1 y 1 son 17 y así va, pero hasta que llegue a 30. O sea que una persona después de los 15 años, una empresa, prácticamente no va a pasar de ahí. Igual que la prestación de antigüedad, ahorita. 60 días, ¿verdad? Que son 5 días por cada mes, 5 por 12 son 60. Y luego viene la parte de los adicionales, pero los adicionales te suman hasta 30 días. Y de ahí no pasa. ¿Es con respecto a la prestación? Sí, en la parte de prestaciones sociales. Pero no es real. La utilidad de la bonificación de fin de año, el mínimo son 30, ¿verdad? Y el máximo son 120. Pero hay empresas como Remavenca, por ejemplo, que pagan 160 días. ¿Le podemos sancionar a Remavenca por pagarte más? No, ¿verdad? ¿Y por qué Remavenca paga más? ¿Qué piensan ustedes? Porque eso es para tener contento a sus trabajadores, así que estén motivados a hacer la jornada, porque siempre damos apoyo para buscar cosas. Así que eso yo digo que estén contentos al trabajador, van a tener aquí que esté comprometido y cumpliendo su rol. Claro que sí. O sea, fíjense bien. Porque si el trabajador está descontento, no te va a ir a trabajar. Si no le importa, ¿sabes? Fíjense bien, una vez escuché a Miguel Ángel Cornejo, que fue un destacado conferencista mexicano, promotor de la cultura de la excelencia en México, una persona reconocidísima. Pueden buscar información de él por YouTube y van a encontrar muchos videos. Él decía que hay una gran diferencia entre la persona que tiene que ir a trabajar y la persona que quiere ir a trabajar. Si usted se levanta y dice, tengo que ir a trabajar, normalmente se levanta con la cultura del pujido. Se levanta, primer pujido. Joven, llegó al trabajo, se queja por todo. En Disneylandia, en Estados Unidos, allá, él dice que él fue varias veces y eran las 10 de la noche, 11 de la noche, y todas las muchachas que trabajan allí, cada vez que tú llegas, te reciben con una sonrisa.
decían que no sonríen ni en Islandia no trabajan. Es así. Sentirte a gusto con tu trabajo, levantarte con ganas de ir a trabajar. Yo una vez estuve en un trabajo, no sé si ha sido una experiencia de alguno de ustedes, en la que el ambiente de trabajo era hostil, o sea, ya no. Y yo me levantaba en la mañana y yo dije, no puedo seguir aquí, porque yo no puedo vivir, ¿verdad? Estar 8 horas del día, eran 8 horas. 8 horas del día, la tercera parte del día. Prácticamente es tu familia la que convive allí contigo, ¿verdad? O sea, la familia de sangre, la familia de compartir. Entonces sentirte a gusto, yo dije, no, yo tengo que ir. Y en un momento dado, gracias a Dios, pude ir, pero que uno no rinde en un sitio donde uno no haya esa afinidad por trabajar. Entonces, eso no debe ser ideal. Pero una pregunta, esto aquí donde dice salario integral, por ejemplo en mi caso, me pagan un sueldo y aparte, en una tarjeta aparte me dan un bono por incentivo, sí. Este bono entra dentro de eso que está catalogado como salario integral. Debería, pero no lo hacen. Las empresas no lo hacen. Y fíjate que te lo ponen en una tarjeta aparte, o sea, y no puede evidencia de que tú te vayas y ellos te van a decir, ah, mira, no, yo nada más en base. Claro, yo dentro de esa tarjeta yo tengo la opción de pasarlo a mi cuenta, si algo está pasando de la tarjeta a mi cuenta, no directamente de la. Es así. Un movimiento personal. Un movimiento de la. Tú decides que no le das, Exacto. lo pones a ahorrar, X o Y, pero no. Entonces, eso debería ser. El salario integral, ¿verdad? Lo determina la empresa, o sea, lo hace la empresa, debe hacerlo la empresa y ahí llega. ¿Qué dice la ley ahorita? La ley habla de que por cada mes trabajado yo me gano 5 días de prestación antigua. Cada 3 meses, esa es la antigua ley, ¿verdad? La ley orgánica del trabajo del año 90, que no es la misma que está ahorita, ¿verdad? Fue modificada en el 2012, la que está ahorita, aquí del trabajo en Venezuela. ¿Qué decía esta? Que la empresa debía tener ese dinero en un fideicomiso bancario para ganar intereses. Hoy en día la mayoría de los bancos no trabajan con el fideicomiso, o si trabajan, la empresa no lo hace. Entonces, ¿qué pasa con la empresa? Cuando la empresa te despide, ¿verdad? Si yo te despido a ti hoy, porque justificado o no, ¿qué es lo ideal? Que yo tenga tu liquidación lista. Te explico los motivos, ¿verdad? ¿Por qué no sigues trabajando con nosotros? Te agradezco el tiempo que tuviste con nosotros. Y te entrego. Firma aquí tu liquidación y tú. Te transfiero el dinero. Hoy en día se transfiere el dinero. Antes se daba un cheque. ¿Qué hacen las empresas? Muchas empresas te despiden y te ponen a esperar. Y pasan 15 días. Y pasan 20 días. Y pasan un mes. Yo conocí personas que hasta 6 meses. Yo tuve una experiencia así. Nunca me pagaron una prestación de antigüedad de una empresa. En esa empresa la que les hablé hace rato, la actividad. Entonces, si yo no pago, la ley habla de que me tienen que pagar los intereses del tiempo que transcurre. ¿Quién hace eso en Venezuela? No lo hace. Entonces, si yo tuviera un fideicomiso, yo le decía una vez a la empresa, mira, abre un fideicomiso y cada vez a ella 5 días, y tú mandas esa plata para allá, eso va a generar el fideicomiso. ¿Qué pasa con el fideicomiso? Cuando se cumple un año, porque el fideicomiso trabaja por periodo anual, el banco te dice, o le dice al empleador, mira, tu trabajador quiere el interés o lo capitaliza. Yo lo podía pedir. Mira, sí, yo necesito, voy a impermeabilizar mi casa y me hace falta una platica, dame. Y se lo entregaba. Pero si no lo retiraba, eso, el poder del interés compuesto, ¿verdad? Va generando más. Y la idea es tener eso ahí. El día que yo me decidiera irme, o el día que la empresa decidiera despedirme, ¿qué tiene que hacer? Entonces, yo le miren, le vamos a transferir a su cuenta esto que tiene ahí por intereses sobre prestaciones sociales. No es más fácil tenerlo en mano, pero no lo hacían, no lo hacen. La ley decía, si no lo haces, entonces tienes que pagar la diferencia entre la tasa activa menos la tasa pasiva de los 6 principales bancos del país. ¿Qué es la tasa activa? La que el banco te cobra por tarjeta de crédito, por préstamo, ¿sí? Y la tasa pasiva, que ahorita creo que ningún banco la está pagando, porque si usted tiene plata, normalmente las cuentas de ahorro, bueno, si hay cuentas de ahorro, alguien que tenga cuenta de ahorro aquí que le paguen intereses. Sí, lo Sí, hace. lo hace. Ok. No muy bien, porque Un poquito, pero lo hace. Ok. Sí, con lo que siente. Por ejemplo, la cuenta. Esa es la razón, ¿no? Ah, Y esa es la razón por la cual en Venezuela yo creo
Ajá. Esa es la razón. O sea, realmente hasta ahora es a los menores. Es una obligación. Yo trabajé en una entidad financiera. Vale, ok. Entonces, toda esta financiera tiene la obligación de abrir cuentas a menores de edad, ¿verdad? Bajo las condiciones que ellos desean, pero no lo hacen. No lo hace. O lo hacen. Es que yo me acuerdo cuando yo estaba más chamo, ¿verdad? Los bancos decían incluso cuña por televisión y mostraban las alcancías. Entonces, yo recuerdo a mi abuelo que decía, es que por el becerro amarran a la vaca. Decía él. Entonces, eso que a los niños les gustaba, ¿verdad? No, porque a los niños les gustaba, hoy en día no lo fomentan, no lo hacen. Aunque estén obligados por ley. Un poco los bancos que lo hacen, pero sí, es prácticamente obligatorio a todos los bancos. Los bancos se hablan de ahorita hay un bono porque ahorita es como un requisito de los técnicos medios que van a trabajar, siendo mejores y pueden optar. Tiene que tener una cuenta. Ajá, tienen que tener una cuenta. Sí, porque antes yo me acuerdo que uno iba a trabajar como menor de edad y en la cuenta era del papá. Sí. No, dicen, la cuenta de su papá, no lo lleva. Pero lo lógico es que alguien tenga. Entonces, bueno, volviendo al punto, ¿verdad? Tienen que pagar los intereses de la tasa activa menos la tasa pasiva de los 6 principales bancos del país. Y muchas veces pasa que cuando la gente va a reclamar prestaciones sociales, los abogados transan y le recuperan, cuando logran recuperar la prestación, pero los intereses siempre quedan en el aire. Nadie le paga los intereses. Y eso debería ser beneficio de ley. Ahora, pagó el día, como debe ser, por supuesto que no. Entonces, cuando cada 3 meses nosotros nos depositaban el me siempre sorprendía, porque uno no estaba pendiente de eso. Ahora, en la empresa donde estoy, cada 3 meses el recibo, bueno, hasta de cumplir, cada 3 meses, y los obreros saben, y entonces van a venir cada declaración, estamos pendientes de eso. ¿Qué pasa en esos 3 meses? Esos fideicomisos aumentan después de la tasa, eso cada 3 meses, es lo que me pregunta. O sea, la figura del fideicomiso, como yo la conocí, es anual. Es anual. ¿Qué pasa? En un ciclo de un año, ¿verdad? Un capital, por lo menos los 5 días que deberían depositar cada empresa, cuando tiene 5, ¿verdad? El capital es poquito. 5 más son 10, un poquito más. O sea, mientras más plata tengas, mayor va a ser el interés que te va a producir. Por eso es que cuando tú tienes, hoy en día hay una aplicación que se llama Per Cápita, no sé si alguno la conoce aquí. ¿Sí? ¿La conocen? Per Cápita es un fondo mutual abierto de inversión. Te puede crear una cuenta allí, ¿verdad? Un consejo que le doy. Desde un bolívar usted comienza a invertir, te metes plata allí. Mientras más plata tengas, más vas a aprovechar el interés compuesto. ¿Y qué pasa con Per Cápita? Por ejemplo, si haga la cuña para ello, que yo lo puedo retirar cuando yo quiera. Porque durante mucho tiempo había personas en cuenta que me decían, puedes meter, pero para depositar tienes que esperar que el tercer mes, cuando la luna esté, no. Cuando usted necesite la plata, usted la retira. Entonces, si partimos de allí, ¿verdad? Mientras yo menos toque el fideicomiso, más me va a producir. Por eso es que anualmente antes la empresa decía, ¿lo quiere o no lo quiere? Quizás el banco, ¿verdad? Por la misma política y el fideicomiso es un instrumento financiero que los bancos manejan. Pero a lo mejor el momento de, vamos a decir, el poder adquisitivo de la moneda venezolana, en aquel momento, permitía que cuando te lo dieran era bienvenido, porque te permitía resolver cositas de la casa. Y entonces la gente lo veía con pues vamos a decirlo así, con interés de que me lo paguen. Pero de que va a aumentar, o sea, va a aumentar a la medida en que eso sea alimentado, si no. Y ahorita, por lo menos en nuestro caso, a nosotros prácticamente nos lo entregan en diciembre, por política de la empresa. O sea, nos dan el 75% y nos dan el 25% para hacer. Claro, con esto uno no puede pedir su. Pero esa es la prestación de antigüedad. Antigüedad. Esa es la prestación de antigüedad. Nosotros nos dan cada 4 meses la disponibilidad de pedir las prestaciones por antigüedad, cada 4 meses el 75% de lo que
Fíjense que la ley está. Tú sabes cuáles son los 3 motivos por los que tú puedes pedir que te adelanten la antigüedad: educación, salud o remodelación. Y debería haber una carta donde tú solicitas eso. Más el presupuesto, si lo hace por remodelación, presupuesto, si lo hace por salud, No, porque ¿qué depende de eso? No es por lo que te digo que cada 3 meses tienes que depositar tu custodia. Sí, claro. Por eso es que El capital, al ir aumentando el capital, igualmente el interés se va a mover. el cambio de la tasa lo multiplica por los acumulados. Que es lo que Claro, claro, por eso. Pero el truco en el interés compuesto es meter mientras más dinero tenga, más vas a ganar. Creo que yo tengo una duda. Ayer casualmente dos compañeras entraron en el mismo día, ellas pidieron su 65%. O sea, esa conversión bolívar de dólar, pero hablemos de realidad. Si yo gano, si ganan lo mismo, en enero tenían lo mismo. Si yo lo pido un mes después, no puedo tener menos, o tengo igual o tengo más. Pero menos no. Está de todo, ¿verdad? Es la lógica. Y yo creo que es súper dudoso. No. Pero cuando tú dices que cayeron 59.70, hablas de dólares. O hablas de Bolívar. Entonces sí tenías que ser igual o no. Claro, igual o más, y manteniendo la linealidad de Bolívar. Hablemos de conversión de dólar a educación. Ese es otro escenario. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos nosotros saber de la nómina? Bueno, hacer los cálculos fundamentales y básicos. Una llave de remuneración mensual, día trabajado por el salario diario. Si una persona gana, vamos a poner ahí, no me queda una ahorita, porque si no, multiplíqueme allí, por favor, 100 dólares por ese valor. ¿Cuánto gana por día? Sí. Vamos a decir que usted empieza a trabajar el lunes, ¿verdad? Y le dice, mire, usted va a ganar de base 100 dólares mensuales. Vamos a hacerlo mensuales, vamos a ponerlo mensuales. Si yo divido esto entre 30 días, ¿cuánto me da? Entonces, cuando yo voy a remunerar, quincenalmente hablando, ¿qué dice la remuneración mensual de la forma? Que es igual a los días trabajados por el salario diario. Si yo voy a remunerar 15 días por el salario diario que es 402, eso me da la mitad de esto, 20.100. Yo sé que 40.230. Sí. A mí me da 1.340. Bueno, 1340. ¿Sí? ¿Exacto o proporcional? Exacto. Exacto. Entonces aquí, ¿verdad? Serían 15. ¿Ahora? 20.100. Supongamos que es una remuneración para una jornada libre. A una harina en Venezuela, por ley, es de 8 horas. ¿Sí? Si yo 1.340 bolívares, que es mi salario diario, lo divido entre el número de horas de la jornada, la jornada libre, me da 8 horas, ¿cuánto da 1.340 entre 8? Por favor. 167,5. 167,5. Esto es lo que yo gano por hora. Cada vez que yo cumplí 8 horas, acumulé 1.340 horas.
pasa? Aquí, este es el básico. Es donde le denominan un trabajador su salario normal, partiendo de que no trabaja horas extras. Pero cuando sí las trabaja, ¿cómo se la remuneramos? Le dice aquí la fórmula: pago por horas extras diurnas va a ser igual al número de horas extras diurnas trabajadas por el salario por hora diaria, y a eso le vamos a multiplicar un recargo del 50% que allí está expresado como 1.5. Es lo mismo multiplicar por 1.5 o multiplicar por el 50% y se resuma. Recuerda la calculadora que te maneja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo yo que conocer? ¿Verdad? Hace ratito dijimos que la jornada diurna en Venezuela comienza a qué hora? A las 5 de la mañana. ¿Verdad? Y que dura hasta las 7 de la noche. Si yo trabajo, por ejemplo, de las 8 de la mañana, ¿verdad? Trabajo de 8 a 12, suponiendo, vamos a poner un horario muy común para todos. De 8 a 12, de 12 a 1 me dan para descansar, o sea, para comer, para descansar, y comienzo de 1 a 5, de 8 a.m. a 5 p.m. Esta es mi jornada normal de todos los días, y estas son las 8 horas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo trabajo después de las 5? Por ejemplo, que me dice que se quedó hasta las 8 de la noche, trabajó hasta las 8 p.m. ¿Cuántas horas extras hay? 3. ¿Todas son diurnas? ¿Cuántas son diurnas? 2. No. Entonces, aquí verá, piensa que lo lleve manual, piensa que lo lleve digital. La persona que va a elaborar la nómina tiene que conocer este detalle. Entonces, son ustedes, ¿verdad? Hagamos un ejemplo, ¿verdad? Son 3 horas extras. 2 son diurnas y 1 hora extra nocturna. Pero ahora aquí para mejor de allá. ¿Cuánto ganan por día? 1.340. ¿Sí? ¿Cuánto ganan por hora? 167,5. Salario hora. Calculemos una hora extra diurnas. Horas extras diurnas. ¿Qué es la fórmula? Número de horas extras diurnas trabajadas son 2, ¿verdad? 2 horas. Lo multiplico por el valor de la hora normal y le recargo el 1.5, ¿verdad? Serían 2 horas por cuánto? 160 por 1.5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 502,50, ¿verdad? Con 5. ¿Todos están claros en eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me libro? Si yo digo que saquemos una hoja y hacemos un examen, ¿puedo sacar bien? Está claro, ¿verdad? No tiene mayor complicación entender eso y registrarlo de forma adecuada. Le queda una hora, voy a borrar aquí. Me queda la hora de extra nocturna. ¿Cómo hago? ¿Cómo decir que como me dieron a mí todos son inteligentes? O multiplicó eso.
Ya calculamos la diurna, está bien, me falta la nota. Pero mi pregunta es, ¿verdad? Y es lo que estoy tratando de que lleguemos a eso. Yo tengo un valor aquí determinado, que es 167.5. Yo dividí entre 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la jornada diurna es de 8 horas. Si voy a calcular una hora extra que es nocturna, debo dividir entre 8. Entre 7. Debo dividir entre 7. Cambia el valor. ¿Sí? Ahí es donde quería llegar. A veces la fuerza del automatismo, ¿verdad? Sí, es igual. Hay que agarrar los 1340 que voy a hacer yo ahorita. ¿Verdad? 1340 y lo voy a dividir entre 7 horas. Al tener una hora menos, el valor va a aumentar, ¿verdad que sí? ¿Cuánto da? 191,42. 191,42 bolívares. Y entonces, ahora sí, yo puedo decir que el valor de la hora extra nocturna es igual a 191,42 multiplicado por 1.5 y multiplicado por 1.3. Hay gente que dice, es que el porcentaje para la hora nocturna es de un 80%. No es lo mismo un 50 más un 30 que un 80%. ¿Cuánto va eso? 373,26. Entonces, el señor X, ¿verdad? No le dimos nombre. Trabajó en un día, se gana 1.340. Cuando completa sus 8 horas, que son hasta las 5 de la tarde. Pero un día se quedó 3 horas más. ¿Cómo se las pagamos? Se las pagamos de forma lógica, ¿verdad? Y recordamos lo siguiente: 2 horas encajan dentro de lo que es la jornada diurna hasta las 7 diurno, pero la idea es nocturno. Yo tengo que hacer una separación y decir que esta hora se la voy a remunerar en base a la jornada de 7 horas como se la visita y la jornada nocturna, con el recargo del 50 más el 30. Cuando comparamos el valor de lo que es una hora diurna, extra diurna, 167, probablemente tiene que ser mayor, porque trabajar de noche implica, ¿verdad?, toda la parte biológica, salud, que es una de las. Entonces, esto se entiende, no tiene mayor complicación, ¿verdad? Contablemente hablando, eso tiene que ser registrado. Y aunque no manejemos directamente nosotros la contabilidad, es necesario que sepamos que se va a generar un gasto, y aquí hablamos de gastos y de costos. El costo, desde el punto de vista contable, es recuperable. El costo usted lo recupera. Tiene un costo de venta, cuando vende el producto a PVP, ¿verdad?, está cobrando el costo más el margen de ganancia. Ese costo usted tiene que recuperarlo porque ese es su capital de trabajo para volver a comprar. Y si el costo de servicio para seguir prestando el servicio. El sueldo y salario, ¿verdad?, la cuenta gastos nominal, gastos, sueldo y salario, es un gasto. Y los gastos, ¿qué pasa? Es una salida de dinero que sale pero no regresa. ¿Verdad que no? ¿Ah? ¿No es así? ¿Están de acuerdo con lo que dice el campeón aquí? Bueno, eso depende porque, o sea, la cuenta de gastos en el ámbito contable se tomaría técnicamente como un activo, porque aumenta por el debe y disminuye por el haber. Sin embargo, según lo que yo sé, no se toma según activo o pasivo. Porque una cosa es un activo, una cosa es un pasivo y otra cosa diferente es un gasto. Vamos a aclarar aquí porque el objetivo de ello. La cuenta de sueldos y salarios es una cuenta de gasto.
nominal de egreso, es un gasto, que sale no regresa. Era lo de pasivo. Y la respuesta no es descabellada, como muchos pueden pensar. Si yo no pago al momento, genero el sueldo y salario contra sueldo y salario por pagar. Ahí hablamos de un pasivo. Pasivo es toda salida de dinero, todo lo que disminuye lo que tiene la empresa. Pero la naturaleza de la cuenta que todas las cosas se comportan como activos. Los activos y los gastos se comportan por el debe, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Pero vamos a ver cómo se muestra el registro. Sería así. Es correcto, pregunto para todos. Es correcto que yo ahí en la cuenta sueldo y salario registre el pago de horas extras, diurnos y nocturnos, ¿sí o no? ¿Qué Creo que piensas? ¿Tú piensas que no? ¿Por qué? Debe haber otra cuenta para eso. ¿Sí? Y entonces, ¿qué registro yo en la cuenta de sueldo y salario? el salario base El salario básico, ¿verdad? Si tú pagas tus 15 días, serían 1.340 bolívares por los 15 días de trabajo. Sueldo y salario contra, esto por el dedo. ¿Sí? No voy a utilizar los números, sino que voy a utilizar una bola. Aquí, ¿qué viene? Viene la retención y el seguro social obligatorio por pagar. ¿Sí? Que va por el lado de la derecha, ¿sabes? La retención, régimen estacional, empleo por pagar. La retención por un lado obligatorio de bien por pagar. ¿Sí? Y si lo pago, ¿de dónde sale el dinero? Ah, de la cuenta personal por en el ejemplo. asiento contable lo lleva a sueldos y salarios por pagar y luego cuando usted realiza el pago se cancela el pasivo con el pago del banco. Muy bien. Pero yo estoy diciendo que lo voy a pagar de una vez. ¿De dónde sale? Del banco. Del banco. Yo dije que era de la cuenta del dueño. Eso no es mejor así. Así no le dimos impuesto. Si la pagamos de la cuenta del dueño. ¿Sí o no? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, en el ámbito contable, cuando usted paga el gasto directamente de la cuenta de la empresa, ese gasto que hay registrado, entonces cuando usted al final va a cerrar su año fiscal, el gasto le incluye como para disminuir la cantidad de impuestos que usted tiene que pagar. Entonces, lógicamente, es mejor sacarlo de la cuenta de la empresa que sacarlo de la cuenta del socio o el dueño de la empresa. Lo ideal es sacarlo de la empresa. Los socios de cuento mío, son los que están íntegros son ustedes. Eso no se debe hacer. Sacarlo de la cuenta del dueño, no. Salir de la cuenta de la empresa. Y lo que te dice el punto de vista de la contable, aquí, bueno, parte de que estoy pagando una vez, por la mía de la cuenta más. Segura que vimos que era el neto a pagar, total de asignaciones, ¿cuáles serían las asignaciones aquí? Menos las deducciones, son estas. El banco sería esto menos lo que estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Hace ratito la amiga, me pregunté por lo de las horas extras, ella dijo que tiene que llevarse en cuentas distintas. Debe hacerse horas extras diurnas y horas extras nocturnas. Yo trabajé en una empresa una vez que decía
y llevaban todo a horas extras. Una sola cuenta, horas extras, metían todo. ¿Por qué a mí no me gusta así? Porque cuando yo tengo, si yo quiero planificar en un momento dado, yo me voy a mi mayor, la cuenta de mayores que me por realidad. ¿Cuánto pagué por horas extras diurnas? Pagué tanto. ¿Cuánto pagué por horas extras nocturnas? Pagué tanto. Yo puedo programar mejor y proyectar mejor cuando tengo una adecuada división de cuánto gasté en una y cuánto gasté en la otra, con relación al salario general, pero no cuenta. O sea, desde el punto de vista de lo ideal, es mejor tenerla separada. Si usted tiene una empresa y la monta, usted se tiene que pegar, no va a cambiar eso. Pero trate siempre de tener separación de un lado y de otro. Pregunta también. Todo está claro. Ahorita vamos a pasar uno por uno a la piscina y se van a hacer un caramelo. Sí, lo hacen mientras, si se equivocan, me pagan el almuerzo. Profe, todas las empresas están obligadas a cumplir todo esto para no directamente. Claro. Ley. Todas. Yo trabajo en una empresa que es reciente, un paciente, y el día de hoy en la juventud yo trabajé, bueno, yo no. La mayoría de los empleados trabajamos de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y ahí no pagamos solamente el sueldo normal, ni horas de nada. Es lo que estamos hablando, o sea, el bendito, o sea, la trampa por supermedio. ¿Cómo queda este bendito? Yo estoy seguro que la primera oferta que te hagan por fuera tú te vas a ir. Claro, estoy esperando. Lo que estás Igual, yo trabajo carnaval, yo trabajé en un lugar de carnaval y nada. Incluso ayer lo que estaba tocando anteriormente, yo le pedí al gerente que si me podía ya salir temprano porque tenía un poco utilizada. El nombre, bueno, de buena fe me sale delante de la tarde, yo salgo a las 5. Pero me dijo, no, esas horas me las debo. O sea, que tengo que trabajar. A partir de mañana, debo 2 horas. O sea, 1 hora, o trabajo antes o trabajo después. digo, o sea, es tu mamá. Mi mamá. ¿Por qué no? Es como que me diga que fuiste al médico porque estás enfermo tú. Yo no te puedo contestar 2 horas porque te fuiste al médico. Es tu mamá. Bueno, otra cosa, ahí no nos pagan los domingos, ni hacer nada. Imagínate. ¿Y cómo hace él, por ejemplo, en este caso para apelar a algo? Si él va al Ministerio de Trabajo, le van a tomar la denuncia, a firmar allá. Te aseguro que después. Yo soy el único que, bueno, hasta el momento en que tiene esa inquietud, porque ahí son más de 50 empleados. Entonces, el único, bueno, pero estoy viendo la casa yo porque, como dice, yo soy un profesional y voy a hacer un curso que me dice para nutrir mi currículum para contenido más. Claro. Y mi gente es. Que las empresas ahorita lo que hacen que las horas extras lo sacan del salario mínimo. O sea, tú puedes ganar, por ejemplo, $10 diarios, pero no te van a pagar la hora extra al valor de tu. Por ejemplo, usted como lo hizo al dólar. No, te lo sacan al salario mínimo de 230 bolívares. Porque donde yo trabajo, sí, te hacen el recibo, pero yo puedo trabajar un mes o 15 días y a mí me dan ni $1 por 15 días de horas extras. Entonces tú dices, a eso no me pagan nada. Es más el trabajo que se hace calculándolo para el pago. Mire, hay gente que, cuando se da cuenta, prácticamente está pagando para ir a trabajar. Sí. Mejor quedarte en tu casa. Y por internet puedes generar cualquier cantidad de cosas distintas a esa. Pero la cultura que tenemos es esa. Yo tengo que trabajar. La necesidad. Y la necesidad. Pero hay otra cosa, hay otros escenarios que uno puede ver. Pero muchas veces, como la cultura es trabajar para emprender, no es fácil. Pero es mejor porque trabajas por tu sueño, no por el sueño del otro. En un momento dado. Yo sé que tú dices, tiene que cumplir lo que cumple, que no lo cumple es otra cosa. Pero en definitiva es así. Entonces, hasta aquí estamos claros. No tengo nada que ver aquí. Día feriado trabajo. Yo sé que no te pagan el feriado trabajo. Trabajé el 25, el 24 de diciembre, no. Ni nada. Claro, porque ellos te dicen, tú vas a ganar $100, por decirlo así. Sí. Y ahí va todo. Ahí va feriado, ahí va horas extra, ahí va todo.
número de días feriados trabajados por el salario diario, ¿verdad? Con un recargo del 1.5. Si yo trabajo de lunes a viernes, escúcheme, si yo trabajo de lunes a viernes, esa es mi jornada normal de trabajo. Sábado y domingo descanso, ¿sí? Pero un día me llaman el sábado, porque hay que hacer un inventario, y me piden que vaya. Suponiendo que cuando venga el pago de esa quincena, y ese sábado y ese domingo me lo pagaban, ¿verdad que sí? Lo tiene que pagar, son días de descanso. ¿Cómo me lo pagan? Al salario, por ejemplo, con el incremento que le dé, aquí está 140, ¿sí? Pero si yo voy a trabajar en un día de descanso, me van a pagar el salario que se genere ese día con un recargo del 50%. Y dice la ley que la empresa debería darme un día de descanso después, cuando yo lo pida en la semana. O sea, debo disfrutar mi día de descanso. Y muchas veces tampoco lo hacen. Me lo pagan, y como me lo pagan, me dicen, pues, ¿tú pagué? ¿Tú me vas a pedir un día de trabajo? No, vale. Letra del día y uno esperando por ese puesto de trabajo. Si tú te quedas acá. ¿Sí? Porque lo descuentan de la bonificación de asistencia, de comida, de todo. Fíjense este ejemplo. Es domingo. ¿Sí? Un domingo que es mi día de descanso. Pero me llaman a trabajar y de paso es feriado. ¿Cómo me lo pagarán ellos? Es mi día de descanso. Ya en mi nómina va mi día de descanso. Pero me llaman a trabajar, pero de paso es feriado. Te pagan 1.5. 1.5 por el día feriado. 1.5 porque es el día de descanso. Y el recargo de Y el recargo del 50%. O sea, que lo que la gente llama trip. Me lo tiene que pagar trip. Porque ya te ganaste uno y estás trabajando las dos condiciones adicionales. Hay empresas que no respetan eso. Vale, pero que te voy a pagar por feriado y por día de descanso. No. Sí, porque es un día de descanso y de paso es feriado. Tienes que manejarlo de la forma adecuada. Entonces, eso ya no tiene ningún problema. Acá está entender que trabajamos. Irlanda se puede, la que hay un poquito de alcohol para ponerle a la pizarra, digo yo, para un poco más manejo. Entonces hasta aquí, ¿verdad? Como podemos ver, lo básico, ¿verdad? De las remuneraciones es eso, lo normal, lo ordinario, las horas extras o lo adicional. Si la empresa establece una prima, por ejemplo, por educación, ¿verdad? Si yo estoy trabajando, pero estoy estudiando, sacando una maestría, yo justifico que la empresa me va a pagar. Las primas normalmente son valores fijos, estándar. Ahí no es por jornada trabajada, simplemente todos los 15 o últimos me pagan un adicional, que a mí me hace bien, ¿verdad? Me estudio mi poder económico, mi capacidad adquisitiva, pero definitivamente eso no está condicionado a nada laboral. El problema está cuando yo tengo que definir qué es lo ordinario y qué es lo extraordinario, para que yo pueda reflejar en un recibo de pago, para que yo pueda reflejar los pagamentos que hacen. ¿Qué pasa con las empresas? Y yo digo que la ley debería ser exigente en ese sentido. ¿Por qué? Porque si yo llevo mi contabilidad y reflejo horas extras, ¿qué pasa? ¿Tú crees que en la contabilidad la dejan de reflejar? No. ¿Por qué? Porque como decía ella, ¿verdad? Eso me rebaja el impuesto sobre la renta. Ahorita estamos en periodo de inflación de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Hasta el 31 de marzo. Entonces, las empresas, ¿qué pasa con los gastos normales y necesarios? Lo que tipificado en el artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta. Y allí hablan del pago. Fíjense que incluso el salario para los directores, porque hay dueños que son preparados y en vez de contratar a este muchacho como gerente, uno de ellos mismos llevan la gestión. La ley de impuestos sobre la renta establece un máximo, un tope para pagarle a un director, a un salario, a un director.
si no le ponemos ese tope, entonces ¿qué pasa? Puede haber un reparto anticipado de utilidades y a lo mejor cualquier gerente gana, qué sé yo, $1,000, una cifra, y él se pone a ganar 5,000 mensuales. Entonces va a lanzar la utilidad de la empresa al piso y va a defraudar al Estado, porque eso es evasión de impuestos, o sea, estoy falseando la cosa. Entonces ponen un tope aquí, pero sí lo permiten. Entonces, ¿por qué me vas a liquidar a un trabajador con un salario mínimo? ¿Cuánto tú le pagaste a él durante todo el año por ahí? Él debería salir promediado. Debe ser lo que nosotros tenemos que fomentar. Y de mañana ustedes como profesionales velar porque se cumpla eso que adecuadamente trata de decir. No jugar a la diversa criolla de no hacerlo de forma adecuada. Esta parte que dice aquí, con ese colorido que tiene ese material, habla de las utilidades. En ese artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta se establece que toda empresa debería distribuir entre sus trabajadores de su utilidad líquida o su beneficio líquido, el 15% de esa utilidad debe ser destinada para pagar la utilidad. Eso pudieron tener evidencia ahorita de que me pagan el 75%, o que me entregan el 75%, y cuánto va a quedar con el 25%. Yo aspiro y espero que en la economía de los cambios que vienen en el país, esa ley del trabajo sea modificada en ese sentido para proteger la continuidad del trabajador. Esa utilidad, que normalmente la pagan en diciembre o en noviembre, ¿verdad? Esto debería ser lo que usted recibe la utilidad. El 15% de la utilidad de la empresa distribuida entre todos sus trabajadores, ¿verdad? Y entre el total de salario del Estado, porque los trabajadores, entre todos los trabajadores, el 15%. Y eso va a dar un porcentaje y factor de beneficiabilidades legales. Aquí, ¿verdad? La empresa decide si paga 30, o paga 60, o paga 90, o paga 120, o como dijimos la reforma que paga por encima de 120. Esas utilidades también se descuentan del impuesto sobre la renta. Entonces debería ser la prestación de antigüedad, al no ser entregada. Si yo trabajo 5 años, 6 años, el trabajador va a decir, ¿verdad? Cuando ella se fue, mira, me voy, debería recibir el equivalente a 6 años de prestación de antigüedad, a menos que en un momento dado ella, eso sí se puede hacer, ¿verdad? Y se ha hecho siempre. Vamos a poner que tenga, yo guardo una enfermedad en la familia, tiene que operar a la mamá y no hay dinero. Ella puede pedir un adelanto de su prestación de antigüedad, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Si ella pidió, sí. ¿Qué va a pasar si ella pidió un adelanto, ¿verdad? Ese adelanto, la empresa puede decir, mira, vamos a hacer una cosa, Fabiola, si yo te adelanto este dinero y tú no lo pagas, el día que te vayas, sabes que tienes ese dinero menos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. O no, vamos a hacer algo. Vémelo descontando poco a poco, yo voy a pagar tal cantidad quincenalmente, ¿verdad? Para que el día que yo me vaya volver a tener mi 100%. Eso es diferente a entregar tu futuro, porque cuando te entregan el 75% te quedaste sin nada. Te quedas con un 25% que es nada cuando te vayas. De hecho, en la empresa donde estoy trabajando actualmente hay una reducción de personal y muchas de las liquidaciones por 15 años, 8 años, 10 años han sido muy mínimas por eso mismo. Porque ya las prestaciones durante todo el tiempo que uno tiene ahí las ha ido pidiendo. A la hora de liquidar, la liquidación es Nada. Tienen ahí. todas las empresas que lo hacen, todas las siempre le hacen Claro, entonces la empresa queda bien, o sea, la empresa no pierde,
pero uno como trabajador, el aire, queda combinado. Pero entonces pasa el caso, porque por ejemplo he visto de personas que, digamos así, que hacen lo malo para sacarlos de la empresa, los negocios y ya en el libre Sí. por haber hecho lo malo. Ah, porque yo no te quiero, voy a negociar contigo y te voy a liquidar lo mejor posible para que te vayas. Pero entonces cuando pasan estos casos de que están haciendo una relación personal, le dan lo básico. Toda la razón. Eso es una triste realidad, pero va a cambiar, ¿verdad? O debería cambiar en la medida primero que tengamos una ley que blinde esa parte, que no permita que se entregue ese anticipo, salvo una situación personal en la que yo, trabajador, decida recibir esa parte y luego pueda, en definitiva, o reponerlo, sería lo ideal. Si no lo puedo reponer porque mi capacidad, el poder adquisitivo de la moneda no me lo permite, quizá por lo menos en esta Venezuela que vivimos hoy en día, sea bastante cuestionable. Pero todo depende de disciplina. Así que yo reconozco, yo vi en empresas donde decían uno cuánto puedes pagar, o sea, no te ponían cuánto puedes pagar semanal. Y tú podías decir una cantidad menor, pero tú ibas a estar en esa empresa, ¿verdad? Hasta que no te pagaras ese dinero, ellos no te iban a liquidar. O sea, tú no te podías ir, no dicho. Mire, yo voy a renunciar, bueno, que todo lo que tengo que tener. No, prefiero quedarme. Quedaba hasta que sobreestaba y volvías a quedar con tu pasivo laboral a favor. Entonces, eso es importante. Entonces, en resumidas cuentas, ¿verdad? Hasta ahora, vamos a recapitular por aquí un minuto. Si hablamos de definir nóminas, yo le digo ahorita, defíname qué es una nómina. Lo escucho. Registro con nombre y apellido a personas que tienen derecho a una remuneración. ¿Sí? Esa es una manera. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo todos con ello? ¿Sí? Y en donde se encarga una nómina, donde se refleja tu salario integral, tus gravamen, ¿no? Donde se refleja el descuento de todos los impuestos, las deducciones. Según el contrato estipulado con la empresa. Todo lo que por ley la empresa tiene que retener. Esas contribuciones para fiscales, ¿verdad? Son ley. El seguro social obligatorio. Gente que lo cuestiona, pero es que el seguro no tiene nada, que el seguro no lo entiende, pero es una ley. O sea, que la funcione o no es otra cosa. Ese, por ejemplo, el paro forzoso. El paro forzoso porque así lo conocí, hoy en día régimen de empleo. ¿Qué pasaba? En una época que todo el mundo decía que no servía para nada, pero yo en lo particular lo viví. Yo salí de una empresa, me despidieron y yo fui a reclamar mi paro forzoso y me entregaron el equivalente en aquel momento a la semana de empleo mientras yo conseguí otro trabajo. O sea, que en otros países funciona, o sea, tiene que funcionar en el La ley de política habitacional también. Hay gente que dice, pero es que yo tengo mi casa, pero es que hoy en día la política te permite remodelar una casa, no solamente para adquirir. En una época sí fue así nada más, no solamente para adquirir. Una que se nombra mucho y que la gente cuestiona, sobre todo en la empresa, el INSS. El INSS, ¿verdad? Y dice que ahorita el INSS aumentó la base de, creo que a 10 euros por trabajador. Sí,
entren a ese sector rural el 1%. Creo que eso depende, porque por ejemplo yo fui y dependía de lo que usted requiriera en la empresa. Por ejemplo, si requería asistentes administrativos o personas que trabajaran, por ejemplo, mantenimiento industrial y todas esas cosas. Para el asistente administrativo eran 10 euros, pero por ellos los otros que estudiaban que si mecánica industrial y cosas así eran 15 euros. Sí, sí. Ya, pero hablemos de lo básico. Yo constituyo una empresa hoy y tengo que registrarme en el seguro, en el FAO y tengo que registrarme en el INSS. Fíjate que si tienes menos de 5 trabajadores, no se declara informativamente, pero no paga. Pero al pasar de 5, tienes que pagar. Sí, igualmente en el CONADI te tienes que inscribir así no tengas personas con información. Sí, o sea, hay una serie de instituciones. Por eso es que hoy en día no es fácil tener una empresa en Venezuela. No es que, pero hay que organizarse muy bien y tener al día todo eso para evitar las sanciones. Aquí dice, ¿verdad? Registro formal y detallado del pago de bonificaciones y deducciones efectuadas a los trabajadores en un periodo determinado. ¿Cuál es la importancia de la nómina? Bases para el cumplimiento legal de obligaciones fiscales y la gestión financiera interna del empleador. ¿Cuál es el impacto? Reduce el riesgo de sanciones, mejora la transparencia y fortalece la relación entre el patrón y su trabajo. Ese debe ser el tipo de nómina en Venezuela. Es la ordinaria, pago periódico, mensual, quincenal de salario y beneficios regulares. Nómina extraordinaria, bonos, extras, pago por feriado y utilidades ocasionales. Y hay un tercer término pertinente material aquí que es la nómina de liquidación. Cálculo de finiquito, prestaciones sociales y compensaciones al culminar la relación laboral. Nosotros la semana que viene, ¿verdad? Por eso que vamos a hacer, aunque no está incluido directamente en el contenido del curso, vamos a hablar de cómo hacer liquidación de prestaciones sociales. Porque ustedes tienen que saber eso. Cómo, por ejemplo, cómo determino el tiempo de servicio de un trabajador. Fecha de ingreso menos fecha de egreso menos fecha de ingreso. Es lo mismo un despido justificado que un despido injustificado. Es lo mismo que el trabajador renuncie o que yo lo despida. Entonces, ¿cuándo un despido es injustificado? ¿Cuándo un despido es justificado? ¿Verdad? La ley lo establece. Entonces, hay que importante saber eso para poder definir esa parte que entra en lo que se llama la legislación ahora. ¿Cuál es el objetivo del control interno de la nómina? Garantizar esa actitud, integridad y legalidad de todos sus pagos y registros. Las herramientas que dispone hoy en día la empresa venezolana: registro electrónico, conciliaciones periódicas, permiso de acceso y la llamada auditoría interna. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Segregar funciones, calcular la aprobación del pago, control de cambio y respaldo documental. Hay empresas, por ejemplo, que hoy en día hay empresas que esqueman la nómina por estos sistemas administrativos como el SAIN, como el Profit Plus, como el SAIN, como el A2, ¿verdad? Hay muchos que permiten llevar eso automatizado. Bueno, Ahorita están los análisis de datos. Ahorita están muchos los análisis de datos, o sea, con la IA. Los dashboards, todo eso que proporciona información inmediata, que simplemente se traspasan datos y obviamente creando, digamos, una diapositiva por un sistema básico, genera toda la cantidad de datos que usted requiere. Sí, ¿verdad? ¿Dónde lo va a detallar de inteligencia artificial? Tengo el básico, así que no, es muy amplio. Todo comienza por un básico. Vamos a ver eso. Qué bueno. Asignaciones y deducciones legales, asignaciones, salario base, bono de alimentación, cetatique. ¿Qué es el cetatique? Ahorita está en cuánto? 40 dólares. Suficiente totalmente. O sea, electrónico forma parte de las prestaciones sociales, el cetatique. Beneficio, pero nada que ver. Pero con la casa de los 5 primeros días. No, 7 de antes. Entonces, no tiene como 40 horas como 2 horas. Exacto. Hacen mi casa, yo cobro el 25, pero te dan la tasa de los 5 primeros días del mes. Ahí entonces cuando tú empiezas a cancelar, cuando te vienes a cancelar, son hasta $7. Yo tengo un amigo que dice que me da un nombre muy particular, que dice, no, es la celda
Porque ese diferencia quería, hay que ver el mercado. Entonces, bueno, contrato de trabajo en Venezuela, tomen nota de tu momentico allí, vean una cosa, para que lo tengan allí. Coloquen aquí, salario normal. Pago periódico, coloquen aquí, salario normal, pago periódico, semanal, o quincenal, o mensual. De la empresa a sus trabajadores. A periódico, semanal, quincenal, mensual. De la empresa a sus trabajadores. Por otra parte, salario integral. Monto único. Que incorpora, monto único que incorpora prestaciones y beneficios dentro del salario pactado. Dentro del salario pactado. Pactados, como definido. Sigo allí. En el salario normal, existe una separación clara, entre el salario y las prestaciones sociales. Mientras que en el integral se incluye, la cuota parte, de la prestación social y la del bono vacacional. ¿Cuál es la materia prima, verdad? Nosotros tenemos que tener parte del dominio en la parte de nómina, solamente la ley orgánica del trabajo, que es la columna principal. Hay empresas o hay actividades que en un momento dado están sujetos a otras cosas. Por ejemplo, hay empresas grandes donde hay contrato colectivo, ¿verdad? Cuando hay un contrato colectivo por medio, estamos hablando de lo que tiene empresas por repente como Alfonso Rivas, ¿verdad? Como Produce, como la regional, que ellas establecen, se guían por el parámetro central de la ley, pero en aparte
tienen un sindicato constituido. El sindicato en un momento dado, una figura que establece la ley nuestra, se sienta y presenta ante la empresa lo que se llama un pliego de peticiones. Mire, yo quisiera que te pago de prima escolar, normalmente la pide prima por cumpleaños de los hijos, las empresas que tienen todo ese tipo de beneficios. Claro, son empresas de salud, son empresas que en un momento dado han tenido una solidez, o sea, tienen una estructura grande y lo pueden hacer, pero en definitiva, esa negociación entre el sindicato y la empresa siempre va a buscar el beneficio del trabajador. Cuando una empresa paga 30 días de utilidades, por ejemplo, ese es el mínimo que la ley establece. La empresa puede en un momento dado aumentar a 45 o a 40, o sea, el número es un rango, no tiene que ser así. Pero lo que la empresa no puede hacer es que viene pagando 30 días por año y un día dice voy a pagar 15 porque este año perdí. Y demuestra el impuesto sobre la renta que está perdiendo. Puede, porque o me deja igual o me mejora, pero rebajarme, no. Fíjense que una de las cosas, ¿verdad? Que te voy a la palabra, que siempre la gente cuestiona por allí, es lo que, por ejemplo, cuando les cambian las condiciones de trabajo. Entonces se habla de un despido directo, aparte que yo era supervisor, y ahora me pusieron como empleado normal, que bajaste el sueldo. O sea, una de mejora, eso en el nivel ser, eso no veía por el tiempo. Sin embargo, en los sitios de trabajo tienen centros de distribución. Y cuando hicieron en noviembre, de la utilidad, a nosotros, nos hicieron el cálculo de una forma diferente a los empleados del centro de distribución. ¿Esto puede ser posible? Cuando tú hablas de un centro de distribución, ¿qué te refieres? Un centro donde la empresa lleva su producto a que sea distribuido a otras partes del país. Que ahí no combina la figura de una tercera empresa. Sí, de la empresa. Un centro de distribución donde entra el producto, aparte de estar en el almacén de la planta, lo llevan a ese centro de distribución para que ese centro de distribución lo distribuya a otro centro o a otro mercado abajo. Entonces la liquidación de ustedes fue menor que la de ellos. Superior a lo de ellos. ¿Esto también es posible hacerlo así? Sí, o sea, pues si yo tengo una diferenciación de funciones, ¿verdad? Lo mismo, tú me haces un ejemplo, tú a partir de una materia prima, suponiendo, materia prima, producto intermedio y producto terminado, producto listo para ser despachado. Luego, o sea, aquí se cumplen 3 etapas que te las acabo de nombrar, pero cuando yo lo llevo aquí a centro de distribución, simplemente lo almacenan y lo distribuyen. Esta gente no debe ganar, no dice igual que ustedes. Aquí hay un proceso más complejo, mayor número de horas de tiempo, o sea, son 2 etapas de una misma faceta, pero Sin embargo, fue diferente a años anteriores, porque años anteriores sí venían haciendo la política igual para toda la área de empleados, por así decirlo, que estuvieran en centros de distribución o dentro del plan. Pero el año pasado, en particular, eso no. Los de planta fue un cálculo diferente a los de centros de distribución. quizá hay una asesoría allí desde el punto de vista de tratar de ahorrar. O sea, ¿qué pasa? Yo siempre recuerdo un profesor que me dio clase en la universidad, que decía, mira Luis, en Venezuela la mano de obra es súper barata. De los 3 elementos del costo, materia prima o materiales, nómina o mano de obra directa o indirecta, carga fabril, el más barato es la mano de obra y siempre es el que paga los platos rotos. ¿Por qué no dicen que vamos a disminuir costos, ¿verdad? O vamos a minimizar gastos, pero no me toquen la nómina? Más bien la nómina, lo que hemos dicho, si yo estoy contento, si a mí me reconoce, si yo tengo que trabajar 3 horas, pero esas 3 horas me las remuneraron, no tiene. Cuando a mí me llamen, yo voy a estar ahí porque soy un soldado a la orden. Pero si a mí eso que hacen, que tú decías, ¿verdad? Que trabajan 12 horas, pero le pagan 8. ¿Por qué me quedarme 4 horas a trabajar de gratis? De lunes a viernes, son 4 por 5, son 20 horas que no me remuneran. Y mi familia en la casa esperando que yo lleve el sustento. Pero entonces, muchas veces tenemos tan cuadrado el chip aquí de que tengo que trabajar porque en la casa me voy a morir de hambre. No, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no debería, no es eso, yo considero que debe ser eso. Una asesoría, mira, vamos a minimizar costos y el que no le guste que se vaya, porque esa es la bendita frase que no me gusta. El que no esté de acuerdo. No, de hecho, desde ahí parte la reducción
global. Y el tiempo no regresa. ¿Cuántas veces ustedes, yo recuerdo que yo trabajé en el Juan, hablando de parte de los trabajos que tuve que hablar con yo trabajaba en el Juan, cuando un momento venía el año de uno de mis hijos, el primer año que yo estaba aquí, yo agarré y le notifiqué a la coordinadora de la noche, la profesora María Gamarra, María, mira, yo mañana no voy a venir. Y yo le mandé una asignación a los muchachos, y la vamos a hacer, tómalo en cuenta para que me hagas el descuento. Yo le dije que iba a venir los profesores en el Instituto Tecnológico, no sé cómo era ahorita, pero antes era así. Si tú trabajas, te pagan, si tú vienes a trabajar, no te pagan. Yo le dije a ella, y ella me dijo, Luis, ¿por qué tú no vas a venir? Yo le dije, porque mañana es cumpleaños mi hijo y quiero estar con él, porque es su cumpleaños. Tú me estás pidiendo a mí que yo te descuente porque tú vas a estar con tu hijo. Me dijo ella, sí, porque yo no voy a venir y no voy a aparecer firmando, aquí pagan por firma, el Juan pagaba por firma. Señor, venga acá, firma. La coordinadora, si lo digo con toda responsabilidad, yo le digo, no, es tu hijo. Y ya adelantaste, le mandaste una actividad a los muchachos. Entonces, pasó que yo lo hice todos los años, siempre lo hacía. Y ella estaba aquí. Pasó el tiempo y yo, bueno, circunstancia de vida, mi hija, que fue mi esposa, la mamá de mis hijos, yo nos divorciamos. Y mis hijos quedaron con ella y bueno, yo veía periódicamente. Y una vez cuando pasó el tiempo crecieron, de que el cumpleaños uno de ellos, y yo le digo al mayor, a nadie, mañana es tu cumpleaños. Y yo estaba trabajando en otro lado y me dice, papá, ¿vas a venir? Y el pequeño, en ese momento, le dice, papá, ahí. Mi papá siempre está con nosotros en el cumpleaños, ¿verdad, papá? Eso me cayó a mí también, porque me di cuenta de que no había sido hermano, que ellos reconocían que su papá estaba con ellos. Es como lo que tú contabas. Como me pasó igual. Mi cumpleaños yo hace febrero. Por mi trabajo. Tuve que hablar con la gerente para que me dé el día libre. ¿Usted cree que no sé, me lo vio o nada? Tuve que trabajar, creo que fue me libra para responder el día libre que parte. O sea que no ni siquiera me puedo quedar un año mío. Es que eso es lo que pone, no me prefieren, porque efectivamente cómo trabajamos así. Entonces, hasta aquí cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Una pregunta. ¿Usted va a pasar esa diapositiva? Sí, para que se llegue acá. No, yo iba a preguntar que si no se el ejemplo del cálculo de energía. ¿Se puede pero Sí, ya lo hemos hecho. Sí, claro. Pero hasta ahora lo que hemos hablado se ha entendido. Agradezco la participación de ustedes, porque cuando uno dicta un tipo de contenido así, solamente habla uno, se hace monótono. Pero qué bueno que la mayoría trabaja o ha tenido experiencia y se nutre la clase. Hacer que se lo. Yo siempre me gusta, yo como asistente al taller, nada más esto ya me hace sentir bien. Porque uno conoce gente, conoce el ejemplo del otro y así va a hablar. Entonces, lo que dice ella, ¿verdad? Vamos a poner. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo que teníamos. 740. Pero resulta que jueves y es feriado. Trabajar ahora. ¿Quién lo hace? ¿En serio? ¿Qué viene a empezar? Ganan 1.340 por día. Hay un jueves que es feriado, pero la empresa le dice, necesito que venga a trabajar y va. Ya él se ganó 1.340 por ese día, no lleno, pregunto. Si no vas, si se queda en su casa, se gana 1.340. Claro, porque no iba. Pero creo que va a trabajar. ¿Cómo se lo remuneramos? Ese día va a ser la pensada.
40. La 2010. Por 1.5. ¿Cuánto es? 2010. Así sencillo. ¿Qué pasa si yo trabajo un día feriado? Mucha gente me llaman a trabajar. Trabajo de 8 a 5, es lo mismo algo que tenemos ahora. Pero resulta que la cosa se prolonga y trabajé hasta las 9 de la noche. ¿Qué pasa con esas horas? ¿Que la pagan? Sí. ¿Y cuál sería la base para calcular esa hora extra? Pregunto. 1940 o 2010. 2010 dice, ¿quién me da igual que quién no? ¿Por qué? Todos La los reserva temas. no presumir en ese día. El valor de su día. Él trabaja de uno, ya lo dije, ¿verdad? Dividimos 8 entre 8 horas y el valor de 2010 entre 8. Ahí partimos para el salario, cálculo de las horas diurnas. Dije que trabaja hasta las 9, ¿verdad? Entonces, hasta las 7 son 2 horas diurnas. De 7 a 8, nocturnas, y de 8 a 9, nocturnas, 2 horas nocturnas. ¿Cómo quedaría aquí? Vamos a hacerlo. Sería 2010 entre 18. Entonces la hora extra diurna, 2 por 251, 25 por 1. La hora extra nocturna, ¿será el mismo valor? Y la uno tienes que dividirlo en 7. 10, 287 como 14. 2 por 227 por 14, por el 1.5, por el 1.5. El de la diurna da 753,75. A mí me dio con la nocturna 1119,84. Entonces, bien, sí, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Hoy vimos prácticamente teoría, pero basamento legal, incluido con la interpretación de ustedes. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Vamos a practicar. Tenemos que ejercitar, tenemos que plasmar todo eso. Hoy en día prácticamente el celular está convertido en la calculadora, a otros años yo decía, pero bueno, vamos a venir con eso, vamos a venir a practicar, a aclarar dudas, a poner ejemplos. Te voy a enviar por, ya tengo los teléfonos ahí, alguien no se notó en mi lista, pero hubo gente que llegó después. Sí. Yo sé con lo que dije. Vamos a ver. Yo no me estaba No, está bien. Ok. Anótense aquí lo que no. Y ahí lo van a colocar, ahorita lo vamos a colocar. Yo le voy a pasar el contenido porque estamos hoy, ¿verdad? Igualdad de nombre y apellido. Entonces,
¿qué vamos a hacer la semana que viene? Vamos a hacer ejercicio de nómina, ¿verdad? O sea, vamos a calcular salario básico, vamos a calcular las horas extras, vamos a meternos un poquito, por ejemplo, voy a traer un ejemplo, una plantilla de registro contable para que se lo lleve. Vamos a hacer cálculo de vacaciones, ¿verdad? Cómo se calculan las vacaciones. Y el señor nos va a dar tiempo de hacer cálculo de liquidación de prestaciones sociales, que es algo que va unido a la nómina. Vamos a hacer cálculo de la cuota de prestaciones sociales, la cuota de bono vacacional, que son las que fundamentalmente se usan. Si hubiese alguna adicional, porque la empresa lo decida, eso también se va a manejar de una forma programativa. Vamos a hablar de vacaciones fraccionadas, vamos a hablar de utilidades fraccionadas, o sea, vamos a jugar con todo eso, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que recordemos, a título de conocimiento general, que hay 8 meses en el año que traen 4 semanas, 8 por 4, 32, y hay el resto del año, 4 meses del año que traen 5 semanas, y ya salen las 54 semanas. ¿Por qué hablo de esto? ¿Y a qué viene esto? Porque para el seguro social, usted calcula, hay quincenas que tienen 4 semanas, 2 semanas, otra que tienen 3 semanas, 3 y 2, 5, 2 y 2, 4. Ese es algo que fundamentalmente hay que manejarlo bien. ¿Y qué pasa cuando alguien se va? La relación de trabajo se corta antes de que llegue el año. Si te pago 30 días por año de utilidades y se fueron 9 meses, ¿cuánto le ponen? Una regla de simple proporcional. Pero todo eso tiene que quedar clarito. Para que ustedes, ¿cuántos de los que trabajan actualmente? La mayoría. Sí. ¿Quiénes estudian en el CUAN? ¿Hay gente que estudia en el CUAN aquí? Ok. Entonces, bueno, la idea es esa. La idea es, el CUAN quiere, ¿verdad? Ha querido iniciar este año con este taller de nómina. Y vamos a tener otros talleres, todos los yo lo voy a estar una persona, en diferentes áreas. Pero la idea que queremos de ustedes es que se sirvan de efecto multiplicador con otras personas, ¿verdad? Creo que cuando me preguntaron a mí, mire, profesor, lo vamos a un aula, yo preferiría algo en el auditorio, porque el espacio es amplio, con aire, o sea, la condición es aquí, porque ha sido lo que nos está viendo la galletica, se la puede recoger para que compartimos ustedes un cafecito la semana que viene, vamos a tener ella. Y un reto, y aclarar dudas, que no se me vaya nadie sin saber hacer un cálculo que pueda orientarse de todo eso, orientar a otra persona y crear conciencia de que si tú pagas justamente como la parábola con la que yo empecé el día de hoy, el Señor bendice ese trato. Hay que ser justo con el trabajador merece el pago de su salario. No podemos ser mezquinos. Hay una regla, la máxima de oro que dice, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Cuando tú eres así, tú eres capaz de falsear un dato con una empresa, decir a la empresa, mínimo, pagarle menos. No, esa gente, a mí también trabajo, tienes que trabajar por lo que le den. No. Si la empresa genera, paga bien, es la mejor trampa, si lo quieres llamar trampa, diría que es la mejor actividad que puedes hacer. Pagar bien y generar un requisito y pagar así. Ese es otro. Pero muchas veces vemos que llegan los días de pago, entonces, no, es que el banco no puede mover, no. Eso tenía que ser como el trabajo antes, una prenómina, de nómina y pero chao. El 15 de la mañana, a las 9 de la mañana, tenemos que ver su plata. Porque hay gente que el 15 hoy en día, estamos claros, hay gente que el 15 no lleva comida, porque ya se le acabó la comida. Entonces, está contando con eso. Entonces se va a las 2 de la tarde y yo creo que no ha comido. Entonces, preguntas, dudas, sugerencias, algo que de repente no les gustó, bueno, el contenido lo van a tener. No sé si, ¿cómo se sienten de haber venido? ¿Qué? Yo no sé, voy a dormir tranquilo, no voy a tener que salir que no voy a tener. Entonces, ¿cómo te llama tu contacto? Jorge. ¿De qué? Tú eres uno de los que me faltó por la palabra ahí, porque ya te llevaba más. Entonces, ¿con qué tiene que venir ese emprendimiento? Como optimismo, como
anunciamos, con una idea de sumar, todo lo que puedan sumar, todo lo que puedan aportar. Yo lo voy a agradecer porque definitivamente esa es la clase. Y por supuesto, tendremos esa actividad. Es muy probable que tengamos una especie de evaluación corta, ¿verdad? Que yo ingrese allá para cotejar allí aspectos claves de curso y que puedan llevarse la mejor información. Y ahora tener un teléfono, eso te lo voy a agregar a mi teléfono, ¿verdad? Y entonces por allí yo, bueno, comparto información de diferentes índole, ¿verdad? Para los que vienen en Cagua y tienen chance de escuchar mi programa desde 1 a 3, de lunes a viernes, en el espacio 96.1 FM, se llama Éxito Inolvidable. Y allí, bueno, cuando tengo un familiar que de repente cumpleaños, me pasó un mensaje